Le bon vivant era un término francés para definir a los hombres del buen vivir en el siglo XIX. Bon vivant. Así podría definirse a Jorginho Ginle, un brasileño también conocido como el último galán, al que se le atribuyeron romances con actrices de la talla de Rita Hayworth, Marilyn Monroe. Así que de aquel galán quedaba poco cuando partía el viernes 5 de marzo del año 2004, a una edad avanzada de 88 años, cerca al mar en Río de Janeiro, Brasil. Compañero de juergas de Porfirio Rubirosa y miembro de una de las familias más tradicionales de Río de Janeiro, los Ginle. Proveniente de una familia que se había hecho millonaria por la administración del Puerto de Santos, lugar por donde salían las principales y mayores riquezas de Brasil en ese momento, 1882. Jorginho sería educado en su infancia por una institutriz alemana y que, según él, tenía un hermano que había sido compañero de Lenin y por lo tanto lo influenció para que se hiciera marxista. Para cuando Jorginho tenía 7 años, conoció al que sería su amigo de por vida, Joaquim Monteiro de Carvalho, el bebé. Se hicieron grandes amigos y más tarde acordaron que si uno de los dos se empobrecía, el otro le ayudaría. Y el baby cumplió su promesa cuando su amigo perdió su fortuna. Precisamente, Jorginho dilapidó una incalculable fortuna en viajes y fiestas. Perecía pobremente en un hotel, pagado por su gran amigo a la edad de 88 años. Era lujoso el hotel de Copacabana, lugar en el que vivió casi toda su vida y que su familia construyó. En sus últimos días, lejos habían quedado aquellas fiestas con celebridades de todo el mundo, fajos y fajos de billetes gastados. Perecería una madrugada mientras dormía, víctima de un aneurisma en la aorta abdominal. Un día antes, había abandonado la clínica en la que estaba internado y firmado una declaración en la que asumió la responsabilidad por no someterse a una cirugía de riesgo. Y atrás también había quedado aquella alma de la vida social carioca. En la década de los 50 y 60, se enorgullecía de haber aceptado su primer trabajo a los 85 años, cuando la necesidad económica lo llevó a ser guía de ricos turistas en paseos exóticos a Europa. Dejaría atrás a su familia, quien vivió en los últimos años gracias a una pensión de jubilación de 1.588 reales, unos $530 en 2004, que hoy serían unos $2.500. Así que también lejos había quedado aquella fortuna calculada a comienzos del siglo en más de $2.000 millones que tuvo Jorginho Ginle. Por algo le llamarían el hombre de bon vivant, del buen vivir. Atrás también había quedado aquella fortuna con la que sedujo a estrellas de la gran pantalla de los años 50, 60 y 70, a las cuales invitaba a Río de Janeiro a sus famosas fiestas. Era natural verlas a Romy Schneider, Rita Hayworth y un sinfín de estrellas que mandaba traer para sus fiestas, desbordantes de champán para personajes de la talla de Orson Welles y Nat King Cole. Todo ese despilfarro acabaría cuando en 1972 el gobierno brasileño le quitó la concesión a la familia Ginle del Puerto de Santos, uno de los más grandes de Latinoamérica, y en el 89 la familia vendía su posesión más apreciada,
el famoso hotel de Copacabana, viviendo entonces de préstamos de sus amigos y como un huésped invitado al hotel, financiado por su gran amigo el baby, Monteiro de Carvalho. Antes de perecer le preguntaron que si se comparaba con los galanes modernos de hoy en día, a lo que él respondió: no me comparen, cometen un gran error. Ellos trabajan y mi currículum de mujeres es mucho mejor. Así que si quieres saber más de este tipo que fue tan rico, que sedujo a las estrellas del cine de Hollywood más importantes de la época y que dilapidó su fortuna y que terminaría siendo ayudado por su gran amigo con el cual había hecho una promesa. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernevideo, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Jorge Eduardo Ginle nacería un 5 de febrero de 1916 en Petrópolis, Brasil, siendo el vástago de la opulenta familia propietaria del fastuoso Hotel Copacabana Palace. Comenzaría su carrera como seductor internacional a los 23 años, cuando mantuvo un romance de 3 días con María Montes, que entonces tenía 20. En el libro Un siglo de buena vida, Ginle revelaba detalles de sus fugaces amoríos con estrellas como Kim Novak, Sasha Gabor, Jen Tierney, Anita Ekberg, Gene Simmons y Janet Leigh. De toda la larga lista de la autobiografía que hizo y que lanzó en el 97, trajo reminiscencias de Enrique Yardiel Poncela, y donde mencionó que solo 2 actrices eran inteligentes: Heidi Lamar y Susan Hayward. No como Veronica Lake, quien quiso casarse con él. Hasta en sus últimos días se enorgullecía de la buena vida que tuvo en Hollywood, en donde pasaba largas temporadas, y de haber tenido entre centenares de novias romances con Rita Hayworth, Romy Schneider o Marilyn Monroe. Creo que ninguno otro tuvo un romance como el que yo tuve con Marilyn, aseguraba el exmillonario, que llegó a casarse 4 veces y que ya octogenario aún confiaba en el poder seductor de sus ojos azules. Enamoró a Jane Mansfield, la más fogosa de todas. Pero Ginle no se limita a su propia historia, sino que narró con pormenores lo que ocurrió cuando el Tarzán de aquella época, Lex Barker, encontró a su mujer Lana Turner. Entre aquellas confesiones de aquel libro se encontraban también los Kennedy, especialmente John. Ginle dijo que el expresidente le encantaba tener intimidad en cualquier lugar. Tuvo amantes como Angie Dickinson o Marlene Dietrich. Eso se lo había contado Gina Lollobrigida, muy amiga íntima de él. Lo importante no era la cantidad de dinero que tenías, sino que tenías que parecer que tenías mucho. Era importante tener clase, presentarse como el dueño del Copacabana Palace, un amigo de Rockefeller. Así aprovechaba la fama internacional de la familia Jorginho para ser aceptado en el jet set. Entre los hechos históricos que habría presenciado o incluso participado sería en 1942 Jorginho, cuando vio las grabaciones de la película
mítica Casa Blanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. En la década de los 40 recibía de su madre una asignación de $60,000 mensuales. Su presencia en Hollywood le valió un artículo de primera plana en Los Angeles Herald. Era el compañero predilecto de juergas de personajes como Errol Flynn, Howard Hughes o Bruce Cabot. Una vez con Flynn y Cabot salió con Lana Turner, Veronica Lake y Linda Darnell, y gracias a su influente familia tendría un papel de diplomático, ayudando a promover a Río de Janeiro como una de las ciudades más glamurosas del mundo. Y en Hollywood, debido a su encanto y modales educados, se convirtió en una persona querida por las estrellas y los dueños de los estudios, donde ganó la tarea oficial de revisor de guiones para comprobar, por ejemplo, que los personajes brasileños hablaran portugués y no español. En la capital del cine incluso compartió apartamento con Errol Flynn. En cuanto a su vida personal, aunque siempre declaró que nunca trabajó, tuvo un trabajo durante 30 años y recibió un sueldo de la Compañía Internacional de Seguros, propiedad de su familia, aunque aseguró que solamente fue un par de veces. Su primera esposa, Dolores Sherwood Bouchard, en palabras más, palabras menos, fue la más hermosa de todas sus conquistas. Dolores fue considerada por las famosas como una mujer de clase alta y de etiqueta glamurosa, y su boda fue tan grande que hasta Errol Flynn fue el padrino de bodas. El matrimonio anunciado en Brasil solo 4 días después tuvo lugar en Hollywood el 2 de octubre de 1944, en una oficina de registro de Beverly Hills. La pareja regresaría a Brasil el 7 de enero del 45, cuando el diario de noticias publicó la siguiente nota en el Clipper de Pan American World Airways. El señor Jorge Eduardo Ginle llegó desde Miami anteayer, acompañado de su esposa la señora Dolores Sherwood, de la Sociedad Californiana. La boda de los dos jóvenes, que pertenecen a dos importantes familias de Brasil y Estados Unidos, se llevó a cabo el 2 de octubre del año 1944. Con Dolores tendría su primer hijo en 1947, que lleva el nombre de su padre, Jorge Eduardo Ginle Filo. A diferencia de tener un padre mujeriego, su primogénito Jorge Eduardo Jr., tuvo gustos por personas de su mismo género. Aquella noticia sería un shock para Jorge Eduardo Ginle padre, cuando Jorginho Jr. a los 18 le dijo que no le buscara novia. En el 54, Dolores y Jorginho se separaban y ella se iría con su hijo a Nueva York. Su segunda mujer sería Lonita Sales Pinto, recién separada y con 2 hijos. Era una de las mujeres más bellas de Río y recibió la siguiente propuesta de Jorginho, que la conquistó. Es la última vez que te pido que te cases conmigo. Yo tengo 52 años, tú 20. Dame 2 años de tu vida. Para ti esto no es nada, para mí toda mi vida. Y se casarían y estarían juntos durante 7 años. Tendrían a una hija, a Georgina, en 1972. La pareja viajaría por el mundo y no se perdió la ceremonia de los Óscares, donde la bella esposa del hombre, al que conocían como Mr. Brasil, atrajo la atención de los paparazzi. Lonita le sería infiel con un joven fotógrafo. Posteriormente, Jorginho se casaría con una actriz de películas para adultos, Tania Caldas, hoy en día convertida en una promotora de eventos. Vivirían un par de años juntos en un lujoso apartamento. Al final se separaron y él le regaló un apartamento a ella. Su cuarto matrimonio sería con María Elena Carvalho, quien también posó para una revista masculina. Con ella tendría su hijo menor, Gabriel,
que nació cuando su padre ya tenía 67, en 1983. Y el niño sería el único que disfrutaría del lujo que tenía Jorginho, una mansión en Flamengo, la misma que una vez albergó al ex Beatles, George Harrison. Aún así, Gabrielito crecería bajo la presión de sus amigos, que le decían que se había quedado sin nada porque su padre se lo había gastado todo. Aún queriendo saber cuáles eran sus conquistas amorosas, siendo hijo de quien era, Jorginho y María Elena se separarían en la década de los años 90. Con el fin de la concesión del Puerto de Santos, el famoso Puerto de Santos, en 1972, las cosas empezaron a cambiar para él. Poco a poco se deshizo de sus posesiones para mantener su estilo de vida, perdiendo así su amada colección de trenes en miniatura, su Rolls Royce e incluso su amada colección de discos de jazz. Al final, sobrevivió con los ingresos de una pensión miserable para él con lo que se ganaba, un poco más de 1.550 reales, unos $550 para el año 2004. El Hotel Copacabana sería vendido por la familia en 1989 por $23 millones a James Sherwood, el dueño de la cadena de restaurantes y hoteles Orient Express. A sus 87 años había sufrido un aneurisma de aorta abdominal que le había dejado secuelas, cansancio y rutilancia. Constantemente había sido internado, también por deshidratación, desnutrición y arritmia cardíaca. Los médicos habían aconsejado tenerlo allí, pero él no quería perecer en un centro asistencial. Quería que sus últimos momentos pasarlos en el cielo, entre comillas, como llamó a su habitación número 253 en el Copa, con vista al mar. Lo último que comería sería un pollo stroganoff, un plato considerado simple, una malteada de vainilla y un helado de frambuesa, y antes de acostarse bebió té inglés. Escuchó a John Coltrane y a las 4 de la mañana del viernes 5 de marzo del año 2004 perecía. Así que, siguiendo sus instrucciones, no hubo ceremonia religiosa en su velorio y sería sepultado a las 11:40 del día siguiente de que partió. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.